Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pues sé que nos ven desde muchas partes del mundo y hoy tenemos con nosotros a David Barreiro. Es astrólogo, entre otras muchas cosas. Y hola, buenas tardes, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Toñi, buenas tardes, bueno, buenos días, buenas noches para quienes nos estén viendo ahora. Un placer compartir con vos este espacio. Para mí también, la verdad que sí. Uno de tantos, ¿no? Sí, uno de tantos, porque compartimos muchos espacios, pero bueno, para mí eras una de las personas que quería que estuviera en este canal, en este espacio, creando espacio, porque siento que tienes mucho para aportar y porque a mí personalmente en su momento me ayudó mucho el aporte tuyo. Así que dinos un poco quién eres, qué haces. Bueno, me llamo David Barreiro, como bien dijiste, soy de Argentina, de Buenos Aires. Entre otras cosas, soy astrólogo, soy bioconsultor también, bueno, como vos, ¿sí? Eh, y te podría resumir como que acompaño, ¿no? A gente en sus procesos de autoconocimiento y desarrollo personal desde, bueno, diferentes herramientas, pero que en definitiva se integran, ¿no? En un punto. Entonces eso es lo nutritivo, ¿no es cierto? Eh, Así que bueno, el compartir con vos la astrología fue también un gran aprendizaje para mí, entonces ahí aparece, ¿no? Este vínculo recíproco que en un momento fue oyente de radio, consultante y hoy nos une una gran amistad, así que Sí. también celebrando eso. Sí, celebrar ese momento en que Paola te trae a la radio, ¿no? Desde el programa Desde Otra Mirada, donde tú explicas un poco qué es alimentar la luna. A mí eso me genera una curiosidad impresionante y en enero de este año tomo la decisión de que seas tú quien me haga la carta natal. Y para mí personalmente, el que tú hicieras mi carta natal me abrió un abanico de posibilidades y de saber cosas de mí que yo no sabía o cosas de mí que sí sabía y que me habían dicho mucha gente, pero que para mí no tenían un sentido concreto, ¿no? Es como, en lo concreto era como que se quedaba muy místico, muy vacío, no tenía base. Entonces, cuando tú me lees mi carta natal, a mí me cae en la ficha y me digo, era eso, pero eso tenía un contexto y tenía un para qué, tenía un por qué. Entonces, por eso me hace tanta ilusión, me hace mucho entusiasmo el hecho de que estés aquí y te invito un poco, pues eso, a que nos abras esto un poquito, si por la carta natal, si revolución solar, por dónde te apetece empezar. Mira, cuando arranqué, ya hace un tiempo, ¿no? Con las lecturas de carta natal, me di cuenta de que hay un montón de tipos de abordaje, ¿no? De la astrología. Tenés la astrología clásica, ¿no? Que es la más antigua, la humanística, que trae conceptos psicológicos, pero me parecía importante darle como una vuelta de tuerca y que no quede, ¿no? Como una posible tendencia. Bueno, te va a pasar esto, o es un año trágico, ¿no? Como a veces uno escucha cartas natales o revolución solar, y te cuentan lo oscuro, ¿no es cierto? Y como yo siempre digo, y esto en la carta se ve y, y la experiencia misma lo comprueba, ¿no? Tenemos desafíos, tenemos aprendizajes, la carta nos muestra, ¿no es cierto?, un área con una energía que va a ser difícil, pero también te muestra el cómo poder trabajarlo, ¿sí? O cuál es el talento o el recurso o el potencial que también está disponible, que utilizándolo vas a poder sortear de mejor forma ese desafío. Y un poco, bueno, tenemos otro común denominador, Tony, vos y yo, que es la lógica global convergente, ¿sí? Y que un poco es también ese aporte, o desde dónde yo también hago ese abordaje, ¿no es cierto?, astrológico, corriendo el ego, ¿no?, del escenario, y acá incorporando el concepto, ¿no es cierto?, de geo, ¿sí?, de la Tierra, como el vehículo principal, ¿no? Y nosotros acompañando esa experiencia evolutiva, pero de la Tierra. A veces decimos, ¿por qué mamá, por qué papá me hizo esto, no? Y uno cuando estudia la estadística sería de la astrología,
uno descubre que una herida que, por ejemplo, podés portar vos, quizás también la porta tu mamá, o tu papá, o algún abuelo, y acá aparece también esto de lo hereditario desde la astrología, ¿no es cierto? Y ahí es un poco revisar el enfoque, ¿no?, del cual hacemos el abordaje y decir, es que lo que te pasó puntualmente, un caso hipotético, ¿no?, con tu mamá o con tu papá, tampoco era capricho de ellos para con vos. Hay una línea evolutiva, ¿no es cierto? Hay una hoja de ruta, ¿no es cierto? Donde, bueno, a determinada familia o a determinado árbol le toca ese proceso, ¿sí? Y como decimos siempre, ¿no? Nuestros ancestros han hecho lo mejor que han podido hacer con lo que tuvieron, ¿no? Y hoy es nuestra función continuar ese proceso, ¿sí? Y ser quienes resuelvan, resignifiquen, transmuten. Acá aplica el verbo, ¿no?, que mejor resuene con quien nos esté escuchando, ¿sí? Yo a veces soy muy cuidadoso con palabras como el soltar, ¿no?, o el sanar, porque suena muy fácil, ¿no es cierto? O el famoso, bueno, a partir de hoy, mente positiva y ya está, y no es tan así, ¿no? Me Sabemos que tenemos que permite, ir. me permite un inciso para que no se me pase. Por ejemplo, la palabra sanar o la palabra soltar, en realidad no hay nada que sanar, solo hay que observar. Y Ujú. porque si hay algo que sanar, es porque está mal, Tal sea en cual. el árbol, sea en la biología, sea en lo emocional. Todo aquello que tengo que sanar, lo tengo que sanar porque está mal. ¿Vale? Cuando entiendo que no hay nada que esté mal, que ni nada es bueno, ni nada es malo, sino que eso que sucede a cualquier escala de la que hemos dicho, nos vale para observarnos, para tenernos en una mirada para nosotros mismos. Yo no hay nada que sanar, solo tengo que observar desde dónde estoy viendo eso. Ujú. Y la palabra soltar, que está como muy, no, se dice con mucha facilidad, pero no se le da el contexto que tiene. Y la palabra soltar es confiar, para mí, por ejemplo, ¿no? La palabra soltar para mí es confío, suelto esto y confío porque confío en la vida, confío en la realidad y le entrego esto a una conciencia que tiene más conciencia que yo. Cuando esa palabra soltar es desde aquí, es otra cosa. Tal cual. Siempre cuando decimos soltar queremos eliminar, ¿no? Y acá la cuestión es integrar esa experiencia, ¿no?, que hoy nos trae este desafío de el automático lo suelto, ¿no? Pero es lo que vos decís, es observarnos y ya desde una mirada más desde la biología, ¿no? No hay nada que sanar porque no hay nada enfermo, ¿no? La biología, como decimos siempre, nos informa. Y ahí está esa observación que vos traes, que bueno, date un tiempo para vos, observate, escuchate, reconocete, ¿no? Que en definitiva eso que queremos sanar, ¿no es cierto?, es información que nos va a conducir justamente a esa observación para interpretar o para entender cuál es el desafío, ¿no? Y de vuelta, no es un castigo el que recibimos, al contrario, es una oportunidad, ¿sí?, para seguir creciendo, evolucionando. Así que esa es la Claro, parte hermosa del proceso. y eso por ejemplo, acabas de decir una palabra que es castigo. Y el castigo no es otra cosa que, para mí, siempre yo hablo desde mi experiencia, ¿no? ¿Cuántas veces me castigo yo por no escucharme, por no Mm. observarme, por no dedicarme tiempo? Nadie puede hacerte algo que tú no empieces a hacerte primero. Yo el día que descubrí eso que se dice que suena muy romántico, ¿no? Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Y tomar conciencia, eso queda muy bonito, pero a la gente le enfada mucho y es normal porque cuando a mí me dijeron eso por primera vez, y entonces ¿qué pasa? ¿Que el problema soy yo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que el problema soy yo? ¿Cómo voy a ser el problema yo? El problema es todo el entorno menos yo. Ujú. Entonces cuando uno empieza como a observarse, todo eso que le pasa, ¿no? Uno entiende que eso de arriba y abajo
afuera y adentro. Es como cómo tú te miras a ti. Por ejemplo, hay muchos sitios que se saluda así, ¿no? Y saludar así no es otra cosa que mirarte dentro. O sea, cuando tú saludas a otro, te estás saludando a ti, te estás mirando dentro. Entonces, cuando uno coge esa mirada que la tiene puesta en tanta gente y en tantas cosas del exterior, y la mira un poquito hacia adentro, empieza a darse cuenta que sí, como es adentro, es afuera, porque ¿cómo me veo como mujer? ¿Cómo me veo como madre? ¿Cómo me juzgo constantemente? ¿Cómo me hago daño yo? Con la forma en que me veo, que me miro. Sí, a veces también en base a un pensamiento, ¿no? A veces estamos en plena oscuridad, ¿no? Y ahí los fantasmas, ¿no? Que dan vuelta. Y que en definitiva también es entender que a veces esos fantasmas, no digo que pase siempre, ¿no? Pero por lo general no son nuestros, ¿no? Y ahí es de vuelta, ¿no? Esa observación para este automatismo o este mecanismo inconsciente o este patrón, ¿no? Que a veces nos condiciona, simplemente identificando que no es nuestro, ¿sí? Es también parte de ese eslabón, ¿no? De esa cadena, del desarrollo, ¿sí? De la expansión. Empezar a verlo también como un programa de todo eso, desde que tú empezaste, ¿no? De que tenemos abuelos, bisabuelos, tíos, primos, tenemos un árbol y que muchas veces extraemos cositas que no se han visto, que no se han observado, para observarlas nosotros. ¿Entiendes? Bueno. Entonces, claro, cuando las cosas se ven desde ahí, no, es un aporte común al árbol, es un aporte común para mí y para el entorno. Y darnos cuenta que todo eso que yo observo en mí y que la palabra, ¿cómo sería? Que libero en mí, que lo que te genera es libertad y oxígeno. Eso también pasa en las generaciones pasadas y en las venideras, porque ese oxígeno no solo lo sientes tú, lo siente todo el englobe del árbol. Por eso es tan bonito. Tal cual. Y como decimos siempre, ¿no? Un trauma o una dificultad de un ancestro para nosotros es un recurso, ¿no? O es un potencial. Porque ya al reconocer que eso está presente, ¿no? En nuestra realidad, es la invitación, bueno, ocupémonos o cómo podemos gestionar, ¿no es cierto? Desde ese recurso que estamos ahí descubriendo y como este axioma, ¿no es cierto? De la BTL, ¿no? Que es Sí, otra de las cosas que compartimos, de sí. la realidad te presenta el desafío cuando ya está el recurso disponible, ¿no? Para gestionarlo. Entonces, ahí aparece esto de no todo lo que nos pasa es castigo, todo lo que nos pasa tiene un propósito, y creo como que la clave de la cuestión es identificar, ¿no es cierto?, qué es lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque sabemos que está el recurso disponible, pero creo que el otro desafío es identificar ese recurso y ponerlo en práctica, ¿no? Es todo como siempre charlamos con Tony, desde la teoría suena hermoso, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando lo llevamos a la práctica? Y desde nuestra experiencia creo, ¿no?, que podríamos estar hablando meses. Claro, y aparte es incómodo. De todo esto que tú y yo ahora estamos hablando con esta tranquilidad, de hecho, en la previa estábamos un poco hablando de nuestros procesos, de cuán incómodos han sido algunos días para mí o para David. Yo pues mira, me he dado cuenta de que, pues a lo mejor yo me di cuenta de que yo no tenía vistas mis potenciales y que hablamos de los potenciales como que no está bien visto que uno hable de sus potenciales, sí de sus defectos, pero no los potenciales, ¿no? Y justo veníamos hablando de esto, digo yo, tenemos que acostumbrarnos también, porque desde pequeños nos dicen, no, como que si hablamos de las cosas bonitas que tenemos, de lo que se nos da bien, es como que eso está unido al ego, ¿no? Entonces, claro, es decir, no, no está unido al ego, es que, oye, a mí esto se me da bien. Y también si yo no me apropio del amor, de eso que yo sé hacer bien, no le saco el potencial. Y entonces no se le saca lo mejor que tienes,
Es como, qué sé yo, hay quien tiene la capacidad de coger un piano y tener a un pueblo deleitado porque toca una música que te lleva a un estado de ¡wow! Bueno, eso si lo hace un músico o un cantante está bonito. Bueno, y el vecino de al lado que te coge la calle y te la barre como nadie, porque hasta la última hoja la coge y te deja la calle, ese potencial no está a vista, porque es el que barre la calle, o el que pintó el frente de enfrente de tu casa y lo dejó, uff, ese señor tiene el potencial de pintar divinamente. Y tú dices, Dios, ¿quién pintó? Yo quiero que este pintor me pinte mi casa. ¿Qué pasa? Que esos son potenciales concretos, a vista. Pero, por ejemplo, el potencial de la escucha, el de la paciencia, el de abrazar, el de contener, el de acompañar. Esos potenciales no se tienen a vista en la sociedad, no se tienen como potencial. Entonces yo un día me di cuenta de cuáles eran mis potenciales y me di cuenta que yo rechazaba mis potenciales, porque poco menos me daba vergüenza decir en qué era buena. Y no es que se lo tengo que decir a todo el mundo, es que lo tengo que reconocer yo en mí. Ni siquiera lo tengo que expresar, simplemente tengo que reconocer, esto se me da bien. Y sentirme contenta y feliz porque eso se me da bien. Y entonces en la oportunidad que tengo de compartir eso que se me da bien con otro, desde el amor, ahí te engrandece como ser humano. Y ese potencial cada vez es mucho mayor y se le saca mayor provecho. Entonces yo invito a la gente que se observe el defecto y que se lo permita, pero que se observe el potencial y se lo apropie desde el amor. Porque eso te da, la palabra no es la adecuada quizás, pero eso te sube la autoestima. Sí. Eso te da un valor añadido a ti y tú como que te empoderas como persona. Te empoderas mucho como persona. Entonces es súper importante que se hable de esto como más a menudo, ¿no? Con los amigos, con la familia, con la gente con la que comparte. Por eso al final no sabíamos ni de qué íbamos a hablar hoy. Un poco nos hemos dejado llevar a ver qué fluía para compartir. Siento que está fluyendo algo muy, muy hermoso, ¿no? El Sí. hablar de esto. Sí, además por lo general siempre queremos mostrar como nuestra mejor versión, ¿no? O esos recursos que creemos que tenemos, y a veces la clave está también en el compartir genuino, ¿no? Algo que hablábamos en la previa, ¿no? Esto de, ¿me expreso desde la vulnerabilidad o me expreso desde lo que realmente soy? ¿No es cierto? ¿Me expreso desde el sentir pleno o cuánta palabra a veces uno le busca a la emoción para dibujarlo o desdibujarlo, ¿no es cierto? Para no sonar tan sensible, tan emotivo, ¿no es cierto? Tan, no sé, desde el miedo. Y acá un poco es el compartir, ¿no es cierto?, de la experiencia. Como decimos siempre, el término desde lo orgánico, ¿no? Que termina, esa vulnerabilidad, entre comillas, termina siendo a veces ese cimiento, ¿no? Fuerte, o esa base que sostiene todo el resto de lo que se va gestando, ¿no? Entonces, creo que con Tony podemos dar cátedra de cómo empezamos a evolucionar o cómo nos reconocimos nosotros, la evolución, porque a veces también esperamos el reconocimiento del otro, ¿no? Y a veces, por supuesto que la función de un otro es súper importante porque la mayoría de las veces opera como espejo de nuestra propia contradicción. Ahí es cuando nos permitimos vernos en el otro, ¿no es cierto? Pero en definitiva es la expresión genuina de lo que uno es, ¿no es cierto? Y expresar esa falencia, esa dificultad o ese defecto, es lo que también te hace crecer, ¿no es cierto? Porque si no, a ver, destacamos solamente lo positivo, ¿y qué tengo para aportarte? Porque también aparece el intercambio recíproco, ¿no es cierto? Algo seguramente de lo que estamos compartiendo en este encuentro va a resonar en un montón de personas, ¿sí? Y tampoco es que como nosotros lo vivenciamos, o como nosotros encontramos, entre comillas, la solución,
va a ser la misma solución para un otro. Cada uno tiene su proceso particular, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero es como que sí, las herramientas son un poco las que vos dijiste hoy, la observación de uno mismo, el reconocimiento de lo que es y también de lo que no es, ¿no? Porque a veces también nos contamos un cuento con final feliz, ¿no? Y lo que opera en la realidad es todo lo opuesto, ¿sí? Y hoy en día con las redes sociales, con la expansión de la tecnología, este encuentro Gran Canaria, Buenos Aires, ¿no es cierto? A veces mostramos o queremos mostrar lo lindo, ¿no? Y la importancia de mostrar también lo no tan lindo. En eso que dices, por ejemplo, está el defecto. La gente no quiere, normalmente, además nos lo han enseñado. Sí, es que es un programa que tenemos. Los defectos no se muestran. Equivocarse está mal visto. Pero, a ver, si yo no asumo el defecto, ¿cómo voy a ver el potencial? Tal cual. Si se necesitan el uno al otro. Claro, si no tengo defecto, soy perfecta. Y en ese perfeccionismo me pierdo. Me pierdo de mí. Me pierdo de mí. Entonces es como, yo digo, yo el otro día hablaba con una persona y le decía, y le dije tal cual te digo, ¿no? Por si sirve de ejemplo para alguien más que nada, ¿no? Y le dije, mira, yo tengo a vista cuáles son mis defectos y tomo responsabilidad de ellos. Pero tan a vista tengo mis potenciales y también tomo la misma responsabilidad. Entonces yo invito a la gente que si tú te permites el defecto y lo expones con naturalidad, porque forma parte de ti, también te muestra una parte de ti. Y ese defecto que no escondes, que lo dejas a vista y es así, también te da la oportunidad de mostrar el potencial. Porque una vez que uno aprende a hacer el defecto común, como parte del proceso de la vida, para aprender, en esa normalidad que toma con el defecto, es esa la normalidad que te lleva a tomarla con el potencial. Es decir, te vale para irte a los dos lados. Entonces, bueno, pues si puedo reconocer con esta naturalidad cuál es el defecto que tengo, qué provecho le puedo sacar, pues lo mismo hago con el potencial. No pasa nada, es igual de natural. Y claro, esto tenemos que empezar a hablarlo con naturalidad para que a lo mejor nuestros nietos, nuestros bisnietos puedan hablar de sus defectos y sus potenciales como algo natural, una forma más de comunicarse y de aprovechar las cosas, los defectos y los potenciales de unos y de otros. No, a mí Mira, me recién te escuchaba y recordaba una conversación nuestra, no sé, habrá sido hace 3 semanas, un sábado, a la tarde, me acuerdo, tarde de Argentina, donde yo te compartía una incomodidad mía, o sea, fue un compartir como siempre, no mutuo, pero puntualmente en ese momento yo te decía, porque si yo no hubiese cometido ese error, ¿viste? Estaría en otra situación, tendría otras cosas. Y vos me dijiste, pero David, bienvenido al error, ¿no? Porque gracias a ese error, ¿sí? Hoy estás donde estás, resignificaste lo que resignificaste, aprendiste o transitaste en el proceso que estás. Entonces la importancia también de no querer eliminar el error. Por supuesto que hay errores que, si son repetitivos, otro punto a observar, ¿no? Pero cada error nuevo que percibamos o que experimentemos, bienvenido sea, porque ahí también está justamente ese punto de inflexión, ¿no? Que nos permite mirar desde otro lado, ¿no es cierto? Aplicar otro tipo de recursos, ampliar el enfoque. Entonces, hay que amigarse con el error, que es una de las cosas que a veces también queremos eliminar o soltar, ¿no es cierto? Y creo que hacernos cargo del error también habla mucho, ¿no? de cuáles son nuestros recursos, ¿no? O esa madurez para decir, me equivoqué, ¿sí? Perdón, hice todo lo que pude con lo que tuve, me equivoqué, ¿viste? Y bueno, y ahí arranca otra etapa, ¿no es cierto? Otra parte del proceso que te dice, bueno, listo, ya está. El error fue cometido, tuvo sus consecuencias,
siempre todo tiene solución, ¿no es cierto? Pero desde ahí, ¿cómo podemos trabajar en nosotros, ¿no? Para que ese error no vuelva a suceder, ¿sí? Pero no poniendo un parche, simplemente observándonos, ¿no? Y resignificando esa experiencia. Y ahí, como de a poquito, ¿no? Todas esas fichas que siempre decimos se empiezan a mover, empiezan a caer, nos damos cuenta, ¿no? Y para mí esa tarde de sábado fue muy, muy significativa porque yo hasta ese mismo día me culpaba al error, me quejaba del error, ¿no? Y a partir de ese sábado, gracias a vos, Tony, yo empecé a agradecer, ¿sí? Por eso es la valentía, ¿no? A Del mí, por defecto. ejemplo, quien me enseñó lo del error fue Alejandra Casado. A mí el día que Alejandra Casado dijo que el error era la perla, hasta que yo entendí eso, llevó tiempo. Cuando yo entendí, claro, el error es la perla. ¿Por qué el error es la perla? Porque si me lo permito y le abro el espacio para evitarlo, sin juzgarlo, sin criticarlo, sino para observarlo, es la perla porque me va a informar. El error es la perla que me informa dónde estoy. Y tampoco hay que autocastigarse ni flagelarse porque cometo ese error muchas veces. Porque cada vez que erro en lo mismo es porque me quedó algo que no vi. Entonces, no importa el tiempo que yo tarde en salir de un error, sino que cuando salga lo haya visto todo. Y a veces tengo que errar en una cosa muchas veces para verlo. ¿Por qué? Porque ese error tiene mucha información para mí. Y no me la puede dar toda junta porque yo no tengo conciencia para administrarla. Entonces, cada vez que erro en el mismo lugar o en la misma cosa, genero un poquito más de conciencia. Y luego le tengo que hacer un espacio a ese poquito de conciencia. Entonces, a veces tenemos que errar varias veces porque la información que tiene ese error es mucha. Entonces, también un poco estar en paz con eso. Sí, que es lo primero que nos suele desestabilizar, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, inestables, vemos siempre esa parte negativa, ¿no? Y en realidad, como decimos siempre, desde la observación neutra, ¿no? Sabiendo, ¿no? Que la realidad es neutra y que nosotros le asignamos esa carga, eh, es poder empezar, ¿no es cierto? Como decimos siempre, a abstraete, ¿sí? Y observate desde otro lado, no desde un modo repetitivo que por algo, ¿no es cierto?, ese error que vos decís, ¿no?, que lo cometimos varias veces, y es porque seguramente que haya un pequeño avance, ¿no es cierto?, en cada gestión particular. Pero evidentemente hay algo que no estamos viendo y que suele ser ese famoso punto ciego, ¿no es cierto?, que somos incapaces de verlo nosotros. Y acá aparece la importancia de un otro, ¿no? Sí. El otro que opere como reflejo, que opere como espejo, Como el compartir compartir. a veces nada más, porque a veces, ¿qué nos ha pasado a ti y a mí, no? Por ejemplo, de yo estar en un día caótico, con ese punto ciego, en una fase activa que, ¡wow! O que no se crea la gente que David y yo estamos todo el día en este punto, no. David y yo nos enfadamos, tenemos días malos, nos cabreamos, tenemos días normales como todos los humanos. Gracias a Dios, porque eso es lo que nos hace crecer, ¿no? Y el solo hecho de estar en un día ahí donde no encuentro, decir, tío, ¿y para qué me levanté hoy de la cama? O sea, podía haber quedado a dormir todo el día. Vaya día. Y a lo mejor le escribo a David o le mando un audio, yo me siento así, y lo que David me devuelve, me abre ese punto ciego. Porque yo estoy en un momento en el que estoy tan en ese estado de no veo que el otro lo comparto con un otro y ese otro me da otra versión diferente de la cosa. Por eso es la importancia del otro, es decir, si no tenemos al otro no nos vemos, no, no crecemos, no damos el paso. Y esto es también como transmitir, ¿no?, esa seguridad, ¿no?, que por más formación, por más conocimiento que uno tenga, ¿no?,
ese punto ciego, nosotros somos incapaces de verlo nosotros mismos, ¿no es Sí. cierto? Entonces, por eso es la importancia de que venga un otro, ¿no? Que muchas veces tampoco ese otro tiene que tener una formación como tenemos nosotros en biodecodificación, simplemente desde la escucha, ¿no? Que te habilita el otro, o que te habilita la pregunta y que ahí sucede la respuesta, ahí esos mecanismos también se empiezan como a mover. Entonces, hay veces, ¿no?, que yo digo, ¿no?, yo como astrólogo, y es imposible que yo me haga una lectura de mi carta natal, porque no puedo ser objetivo. Hay cosas que a veces no las veo, u otras que no las quiero ver. Entonces ahí aparece el rol de otro astrólogo, ¿sí?, que me diga, David, esto y esto. Wow, ¿no es cierto? Digo. Como también en nuestros procesos, ¿no?, desde lo biológico, ahí está la utilidad, ¿no es cierto?, de que venga un otro y te diga, que es a veces desde la simple pregunta, ¿no es cierto? Y pero Tony o David, ¿por qué no respondiste así? ¿Por qué accediste? ¿Por qué no accediste? ¿Cuál fue el miedo? ¿No? ¿Cuál fue la obligación? ¿Desde dónde respondiste de esa forma? ¿No es cierto? ¿Es tuya esa forma de responder o es de un otro? Fíjate, ¿no?, cómo desde una simple pregunta se van habilitando un montón de posibilidades, ¿sí? Pero esto que decís, ¿no?, de que tenemos nuestros días también como todos, y que nos reconocemos en esos estados de ánimo, porque es lo que decimos siempre, ¿no? Habitemos eso que nos pasa. Intentemos, a veces no se trata tampoco de interpretarlo, que es algo que también lo aprendí de vos, y no hace mucho, Tony. Dejá de interpretar por qué está pasando esto. Sentilo, ¿no es cierto? Vivencialo o integralo, que tiene un propósito. Ahora me En río eso porque me acuerdo que, en eso de los que dice, martillazos, Tony. ¿Te sí, acordás? sí, el día de Que los cuánto que martillazos, me sí. enseñaron. Sí, al final vinieron a despertarte, te dieron golpecito fuerte para que vieras un montón de cosas que sin esos martillazos no podían estar ahí a vista, ¿entiendes? Así que, bueno, iba a decirte algo y se me fue, da igual. Lo bonito de esto es que podemos ser nosotros mismos todo el tiempo y sabiendo de antemano que no pasa nada con la equivocación, con el error, con quedarte en blanco. ¿Cuántas veces vamos a un examen y nos quedamos en blanco? Y te has estudiado la tarea, bueno, le has dedicado horas y horas y horas a la tarea. Y al final vas y te quedas en blanco. Bueno, ese blanco ante un examen solo se entera el examen y el Tal cual. profesor. Pero si tú y yo nos quedamos en blanco, o paramos la grabación, o incluimos el quedarnos en blanco. Incluimos que ahora me quedé en blanco y no, acepto eso, le doy el espacio, lo tomo natural y eso, por ejemplo, sería un rechazo. Voy a aprovecharlo. El hecho de que yo me quede en blanco, como ahora me pasó que le iba a decir algo, se me fue porque estábamos los dos hablando casi a la vez y se me va. Y yo me quedo en blanco. Si yo no acepto ese quedarme en blanco, tengo que parar la grabación y volver a empezar. ¿Qué hice? Asumí ese estar en blanco y lo estoy aprovechando eh, para exponer otra cosa más. Esto Sí, que a veces vale por ahí como que... para... Deja que llegue lo que tenga que llegar, sin juzgar Exacto. que el quedarse en blanco está mal visto. No, me quedé en blanco, lo naturalizo, lo dejo estar y ya está. Y alguien que Nos ve, ponemos nerviosos, ¿no? Porque tengo que acordarme, ¿no es cierto? Y ahí ese nerviosismo es lo que también te inestabiliza, ¿no? Y se corta esto del fluir orgánico. Y vos fíjate cómo estás desde la práctica, ¿no es cierto?, compartiendo también algo que veníamos hablándolo desde lo teórico, si se quiere. sí, Y que también tiene un propósito seguramente ese espacio en blanco, ¿no es cierto? Porque te permite observarte, ¿no? claro, A los dos, en simultáneo. y porque el qué opinan los que nos vean, la gente que nos ve, los que nos están viendo dirán, ah, mira, y se quedaron en blanco y tal, y qué feo se ve esto, y como, no, es lo que quedó, pongámoslo, incluyámoslo.
Es como si ahora sube el vecino y hace ruido, va a quedar incluido en el vídeo. ¿Por qué? Porque yo aprendí de ser editor, es una cosa, y la puse en práctica. Lo pueden buscar en las redes porque es un comunicador increíble, la verdad es que sí. Y es que él lo incluía todo. Yo recuerdo una vez que un niño lloró y otra vez una persona que la llamaron por teléfono, tenía el teléfono, y él incluyó eso dentro de la charla y todo lo que yo aprendí de ahí. Entonces, ¿por qué no quiero que pasen ciertas cosas? Porque no quiero que el otro vea ese fallo mío. ¿Y por qué? Porque está mal visto, porque es un error. Ah, bueno, pero como yo ya tengo otro concepto de la falla y tengo otro concepto del error, y es que cuando me siento otra vez a escuchar, porque yo todo esto después vuelvo a escucharlo, y así me vale para apuntar cosas, para otra nueva charla contigo, ¿sabes? Yo luego hago cositas. Y entonces, mira, ¿cómo salí de aquí? ¿Cómo hice esto? Pues mira, esto me quedó bien. Bueno, pues esto lo puedo corregir. ¿Vale? Entonces, aprovechar, eso es aprovechar el error. Y eso Tal es cual. aprovechar la falla. Pero te lo tienes que permitir en directo. También en directo. Porque si yo solo muestro la parte bonita de Toñi y David solo muestra la parte bonita de David, ¿cómo va a tomar comprensión la gente de esto que queremos hacerlo natural y orgánico y sencillo con esto? Entiendo que eso sea todo. Además, la vida está llena de, nuestro día a día está lleno de espacios en blanco, ¿no? Que son de los que queremos huir todo el tiempo. ¿Por qué? Porque queremos mostrarnos sólidos, seguros, sabios, experimentados, y creo que no. Hacer eso creo que sería un error, ¿no? Que también nos va a permitir, por supuesto, aprender, pero reconocer justamente esto es también observarnos, ¿no es cierto? Y que el otro también se autoobserve. Mira, yo a veces, ante una situación así, evadía, ¿no? Quería simular o dibujar como que ese espacio en blanco no había estado. Y fíjate todo lo lindo que sigue saliendo en base a esa idea que está por ahí seguramente, ¿no? Que ya bajará, Sí, como decimos siempre, la y información está. surgirá. Claro, a lo mejor no forma parte de este encuentro, o sí forma parte de este encuentro, pero en otro momento. Yo lo que siento es que a mí, por ejemplo, me gusta, cuando me empecé con el canal, sí tenía un propósito claro, ¿no? Y es que yo quería que saliera lo más natural posible. Porque siento, para mí fue muy, muy, muy importante dejar de darle importancia a las cosas. Yo tuve una época de mi vida que fue que me gustaban las cosas muy bien hechas, es decir, hasta el punto de ser un puntillosa, ¿no? Puntillosa aquí en Canarias es llegar al perfeccionismo, ¿vale? Ujú. Y ahora, por ejemplo, mi hija no está trabajando y yo sí. Y a mí, por ejemplo, eso me está sirviendo para aceptar que ella tiene otra forma diferente de hacer las cosas. Normalmente yo era la que iba al súper, la que hacía todo, y ella era la que venía más tarde. Por nuestros horarios laborales, siempre me cuadraba a mí las mañanas libres. Ya ella ocupada, ahora está haciendo todo diferente. Y entonces, claro, yo tenía una forma de hacer cada tarea del hogar, la comida, esto, lo otro. Y entonces me vi que ella un día me dice, mamá, por favor, llegas a casa y no encuentras más que fallos. Y yo dije, claro, es que yo quiero que ella haga las cosas como las hago yo. Y ya no estoy respetando que ella también tiene una forma de hacer las cosas. Entonces que empecé a llegar a casa y no decir nada, sino observar por qué me molestaba que aquello estuviera puesto de otra manera. Es decir, hice todo lo contrario. ¿Por qué me molesta que esto esté aquí? ¿Y por qué me molesta que esta parte de la cocina esté como ella la ha colocado? ¿Qué genera en mí? ¿Qué me mueve? ¿Qué emociones? ¿Qué pensamientos?
Y había momentos que me movía esta rabia. ¿Y la rabia era porque el vaso estuviera puesto de otra forma? No. La rabia ya estaba. Gracias a que Francesca ha decidido hacer las cosas de esa forma, yo he visto que en este espacio mío interno sigo conteniendo rabia, que no tiene nada que ver con el vaso. Eso que decís es súper importante, porque de hecho lo hablé este fin de semana con Julián. Esto de a veces lo que nos pasa, ¿no? En relación a la actitud de un otro, ¿qué solemos hacer? Culpamos a ese otro, ¿no es cierto? Te equivocaste, lo hiciste mal, bla, bla, bla. Ahora, todo lo que nos pasa en ese vínculo, ¿sí? O todo lo que nos molesta, o como le decimos nosotros, lo que nos genera carga, ¿sí? Del otro, es nuestro, ¿no es cierto? Entonces, como recién, ¿no es cierto? ¿Por qué me molesta que Francesca, por ejemplo, ponga, no sé, la vajilla de esta forma y no allá? Y porque evidentemente hay algo interno tuyo, ¿no es cierto? Que hay que trabajar. Como me pasa a mí cuando a veces, no sé, tengo algún intercambio con alguien y me molesta su actitud. No me molesta porque ella o él se expresó mal. Eso es información interna mía que me está diciendo, David, acá tenés que ocuparte de algo, ¿no es cierto? Que siempre, cuando uno se autoobserva, ¿no es cierto? Se habilita ese espacio, ¿sí? Para reconocerse, termina yendo, ¿no es cierto? A ese foco. Ah, mira, me molesta porque de repente yo soy así, ¿no? Que a veces es lo que suele pasar. Y acá de vuelta, ¿no? La importancia del otro, ¿no? Del vínculo que te habilite esos espacios así Y eso que de acabas de, reconocimiento. claro, y eso que acabas de decir, por ejemplo, no es que yo soy así. Y hay mucha gente que lo dice, sí, pero mira, pero mira, es que yo soy así y esto es lo que hay. También cuando uno aprende a... Está muy bueno eso que has dicho. Cuando uno aprende a observarse a uno mismo, incluso, por ejemplo, yo lo digo por mí, antes cualquier familiar o amigo, oh, Toño, es que yo soy así, ¿qué quieres? Yo soy así. Y yo decía, sí, porque tú seas así, yo tengo que aguantarme, no sé qué, Ya no entro en eso, sino digo, yo soy así, yo digo, bueno, pues, perfecto. Si tú eres así, yo así no me apetece compartir. Así no me apetece. Tú no te quieres responsabilizar de lo que es el vínculo, me parece perfecto, pero yo me retiro. Es decir, yo no le obligo al otro a cambiar, no, pero sí tomo la decisión de hasta dónde quiero compartir. Y el otro que siga haciendo como quiere hacer. Pero a mí ya no me incomoda que el otro me diga que yo soy así y te tienes que aguantar. Yo no tengo nada que aguantar. ¿Por qué? Porque sé que el otro está en ese punto ciego, lo respeto, eso es en la zona donde está, lo dejo estar y yo pongo límite y digo hasta aquí. Pero yo no me incomodo porque el otro no quiera cambiar. Si el otro está cómodo en esa zona de confort, bueno, es en esa zona, ahí está estable. Pues bueno, si ahí está estable, mejor ahí estable que allí inestable. Sí, y que nosotros hoy tenemos la habilidad de reconocer esto de cuando el otro toma esta postura de yo soy así, porque también estuvimos ahí, ¿no es cierto? Y es, bueno, pero desde, uno a veces intenta convencer o quiere convencer al otro, y es también entender que él está en ese proceso personal, como nosotros lo estuvimos en un momento. Nosotros aprendimos que el reconocer el error, ¿sí? El acceder o habilitarnos la pregunta, nos pone disponibles justamente a esa actualización constante, ¿no? En la que todo ser humano o toda especie humana está, ¿no es cierto? Está disponible para eso. Eh, y es también darle el espacio a esa persona, ¿no es cierto? Bueno, listo, hoy es así, pero ya llegará el momento en el que diga, ¿hasta qué punto me es funcional seguir siendo así? O ¿No? seguir defendiendo mi postura, ¿no? Desde ahí. Y que eso cada vez se le va a quedar más corto, porque ese yo soy así y así me quedo, cada vez te mantiene más solo, porque Te aísla. claro, te aísla, pero aparte de que te aísla, estás ahí en una zona de confort
porque hay mucho miedo debajo. Ese yo soy así, no es porque sí. Normalmente ese yo soy así es porque salir de ahí aterra, porque es desconocido. Entonces, a lo mejor estoy solo, pero es que no sé estar de otra forma, no sé ser de otra forma. Y eso es un miedo, y eso es terror, te lo digo por mí. Yo hubo un momento en mi vida en que lo pasé mal porque me sentía sola, y no es porque yo esté en ese rol de yo soy así y me quedo así, sino porque me aterraba salir de mi zona de confort. A veces también es una coraza que no somos capaces de reconocer, ¿no? A veces uno, es fácil, ¿no? Desde el lado del observador neutro, como decimos siempre, reconocer, ¿no? Que el otro está ahí como encerrado en ese concepto de yo soy así, nada me va a cambiar, ¿no es cierto? Y a veces esa persona lo dice, pero no es consciente, ¿no? De No, que a veces eso es un mecanismo también de automático, defensa. inconsciente, de defensa, y que viene de quizás, por ejemplo, los primeros años de vida, ¿no? En ese momento que se conforma o se consolida esa primera percepción. Por eso es también entender, ¿no? Puede ser interpretado como capricho, como negación, ¿no es cierto? Como provocación, pero es el momento en el que está esa persona, ¿sí? Y como vos bien dijiste, va a llegar un momento en el que ya va a necesitar actualizarse, ¿no es cierto? Vincularse. ¿Por qué? Porque va a ser tal ese nivel de soledad, ¿no? Que Claro. a veces la soledad es, estoy rodeado de un montón de personas, pero estoy solo, ¿no es cierto? Esa soledad quizás Entonces, para mí es la peor, porque cuando yo estoy sola, porque en realidad nunca estamos solos, es una idea que tengo de la soledad, porque en realidad nunca estás solo. Es una ujú, idea que tienes de lo que es estar solo. Y yo tengo la soledad, creo que nos lleva, esa soledad es importante también para encontrarnos con el vacío que somos. La soledad, hay momentos en que la que te lleva a reconocerte en el vacío que somos. ¿Qué pasa? Que esa soledad, cuando estás rodeada de un montón de gente, pero te sientes sola, es dura, porque al final te sientes incomprendida de todo el entorno. Y ahí la pregunta sería, lo dejo caer, ¿me comprendo yo? ¿Me contengo yo? ¿Me siento sola yo? ¿De qué parte de mí viene esta soledad? ¿Abrirse a eso? Yo invito a la gente a estos pequeños ejercicios del día a día. Y eso es sí. como cuando estás con una cebolla y le quitas la primera cascarita de afuera, y de a poquito. Y hay algunas que son muy lentas de quitar. Y hay que Sí, ser y además, la paciencia. tal cual, y sabiendo que ese vacío, la única forma de llenarlo es por nosotros mismos, ¿no? A veces queremos que venga un otro, ¿no? O lo queremos llenar con, no sé, ropa, con comida, ¿no? Con cualquier cosa ajena a nosotros. Y la importancia de que ese vacío, que como vos dijiste, te invita a reconocerte todo el espacio no disponible que hay, la única forma de llenarlo es con uno mismo, ¿sí? De vuelta, desde la teoría suena hermoso, ¿no? Ahora vamos a la práctica y acá los invitamos a acompañarlos, ¿no? Pero igualmente esa instancia, ¿no? De reconocer ese vacío es, para mí, por lo menos fue ese punto de inflexión, ¿no es cierto? Y es el decir, basta, no quiero estar más así, ¿no es cierto? Y también que la gente que quiere empezar a lo mejor a tener pequeños conocimientos de sí misma, yo a esa gente la invito a que se haga por hora, ni siquiera por día. Ponte retos de hora. Mira, pues por una hora o dos, hoy voy a observar mi soledad. ¿Qué emoción me genera? ¿Qué pensamiento me viene? ¿Cómo me siento? Porque son tres cosas diferentes, ¿no? Si eres capaz de dedicarte una hora a ti, pues igual mañana lo pones a 1 hora 20.
Y eso se vuelve como un juego, y como eso te genera como es como un espacio interno que se abre, que tú no conoces de ti. Alejandra Casado también decía que el amor y el vacío lo entendemos como temor, porque no lo conocemos. Entonces, cada vez que damos un pasito hacia nosotros mismos, aparece ese temor, que aparece ese vacío. Entonces nos alejamos otra vez. Pero si quédate solo en lo que seas capaz de aguantar. Lo que seas capaz de, más que de aguantar, de permitirte. Hasta donde tu biología y todas tus emociones te permiten. Ah, pues me permitió 15 minutos. Vale, y felicítate por tus 15 minutos. Y eso lo vas aumentando, hasta que se crea como algo adictivo, ¿no? Pero agradable, porque te va llevando más a esa parte de ti, a esa parte de ti. Y luego cuando lleguen los procesos que son más incómodos, como le has ido generando una base de a poquito, lo llevas mejor. Lo que pasa es que como buenos humanos que somos y estamos aprendiendo a ser humanos, somos muy pacientes. Entonces, si empieza un proceso, la parte incómoda quiero que sea la más rápida que pase. Y es donde más se aprende. Es donde realmente se puede generar la capacidad nueva, el recurso nuevo, y que es justo la incomodidad la que te da la posibilidad para que veas todos los recursos que tienes. Entonces, vayan de a poquito. Llegará un momento que le va a pasar como a David y a mí, que esos retos cada vez son como, los recibimos como con más calma, como con más tranquilidad, le sacamos mayor provecho. Siguen siendo incómodos, pero sabemos que esa incomodidad tiene una función. Y eso se aprende. Como aprendimos a caminar, a hablar, a comer. Pues entonces, bueno, voy a aprender a cómo voy hacia mí de a poco con lo que tengo. Y reconociendo cada pequeño logro o avance, porque a veces también somos demasiado exigentes, ¿no? Y no sé, un eslabón, no sé, queremos llegar al eslabón número 10, ponele, ¿no? Y en vez de reconocer que vamos avanzando 2 o 3 eslabones, como que disolvemos todo eso, ¿no es cierto? No reconocemos esos 2 pequeños pasos porque no logramos la totalidad, ¿no es cierto? Y estos procesos son paso a paso, ¿no es cierto? A veces como que queremos desarmar todo para sentirnos incapaces de volver a unirlo, y ahí de vuelta aparece, ¿no es cierto?, el autoboicot. No, y es empezar a, por más que, bueno, el proceso de Toñi, un ejemplo fue, no sé, en 5 años, el de David fue en 15, y capaz que el de fulano es en 20, o capaz que es en 6 meses. Eso tampoco se puede comparar porque cada ser humano, afortunadamente, no es particular, ¿sí? Y si hay patrones comunes, vamos a llamarlo así, cada uno también lo vivencia a su tiempo, ¿sí? Por eso la famosa referencia externa o referencia interna, ¿no? En referencia interna hace tu proceso, ¿sí? Nutriéndote, por supuesto, del acompañamiento de un otro, del aporte, del consejo, ¿no? Pero que la única referencia sea uno mismo, ¿sí? Para poder justamente disfrutar de cada pequeño logro, ¿no? Que a veces nos queremos, como vos bien dijiste, Tony, lo que nos sacamos de encima primero es la incomodidad, y es donde uno aprende más, ¿no? Porque si fuese todo tan bonito... Se nos olvida, se nos olvida. De hecho, para mí, una de las cosas que todavía hoy me pasa, y llevo años con esto, que es cuando estoy incómoda me lo quiero quitar. La primera, si yo digo otra cosa, miento. Yo el día que tengo una incomodidad en el cuerpo, y sobre todo física, sobre todo eso que se te pone en el plexo solar, que tú dices, wow, ¿vale? Justo esa incomodidad es la más que cuesta quitarse. Sé que la gente no tenga prisa con esto porque yo, con todos los años que llevo en este proceso, aún hoy me quiero quitar la incomodidad de encima. Es lo primero que quiero hacer. Entonces, no pasa nada con la incomodidad. Cuando empiezo a ver que la incomodidad es la que me da el aprendizaje, ahí el aprendizaje y también es la que me da
la capacidad, el recurso. Me muestra el recurso, me pone a vista la capacidad. Empecemos a normalizarlo. Lleva tiempo. Y lo que decías tú, David, felicítate por cada pequeño logro que llegue. Eso es súper importante. Sí. Tal cual. Mira, reciente, bueno, como me pasa siempre en el compartir, se me vienen anécdotas, ¿no? Porque en definitiva todo es una anécdota, por más doloroso que sea en el momento en el que lo vivenciamos. Y me acordé recién del otro día, cuando te compartí que tuve una conversación con una compañera de la BTL, eh, que pude expresar un punto de vista mío, y una vez finalizado ese Zoom, ese encuentro, sentía como que ese bloqueo que vos decís, ¿no? que lo solemos sentir en el plexo solar o en la garganta o por esta zona, ya no estaba. Y es muy sensorial esa experiencia. Lo sentís, porque sentís como que hay un canal que fluye, que te permite ser, y que todo tiene que ver también con la expresión genuina, la expresión desde el no ataque, simplemente, che, mira, a mí me pasa esto, yo lo veo así, ¿cómo lo ves vos? ¿Viste? Mostrame otra forma de interpretarlo, ¿no es cierto? No me convenzas, es más, como yo digo siempre, ¿no? No te creas lo que te digo, cuestionámelo, pregúntame, ¿no? Porque ahí es donde yo también aprendo escuchándome a mí mismo, ¿no es cierto? Reconozco que otros recursos tengo para poder explicar lo mismo con otras palabras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la importancia de la expresión, ¿sí? También que a veces es lo que desencadena Que un la palabra, convoy, ¿no es cierto? que la palabra tiene, es con lo que nos podemos comunicar ahora, ¿no? Están los gestos, tal, pero ahora nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Y lo importante es que es comunicar dónde estoy, cómo me siento al otro. No dar por hecho. Eso de el compartir a mí cuando tenemos estos encuentros, yo luego me quedo dándole vueltas a un montón de cosas. Digo, mira, no había tenido esto en cuenta. Y luego cuando hablamos, ¿te gustó esto? ¿Qué tal? Se sigue aprendiendo todo el tiempo. De hecho, lo bonito de la vida es convertirnos en aprendices eternos. Tal cual. Esa es para mí, es como la filosofía más grandiosa hoy por hoy para mí. Volverme un aprendiz todo el tiempo. Y saber que hasta el minuto antes de irme es un aprendizaje. Mira, David. Sí, y entendiendo que también el interlocutor, ¿no? O interlocutora que uno tiene enfrente está en ese momento por algo o para algo, ¿no es cierto? Eh, Hay que eliminar como de vuelta, ¿no? El castigo o el padecimiento. ¿Por qué de vuelta volví a discutir con mi prima, ¿no? Con mi abuela, con mi hermano? Y porque hay ahí un aprendizaje, ¿no es cierto? Y como decimos siempre, la realidad te desafía todo el tiempo. Todo el ¿Sí? tiempo. Y todo el tiempo va a buscar que trasciendas ese error, ¿no? Que resignifiques esa discusión, ¿no? O esa diferencia, simplemente para que vos crezcas y también crezca el otro. Entonces es Claro. también interpretar esto de, chocaste con el auto, tiene un propósito. Se te quemó la comida, tiene un propósito, ¿no es cierto? No llegaste a horario a tal lugar, tiene un propósito. Te Y la caíste, experiencia nuestra, te Tony, hiciste daño, tiene un te propósito. caíste, Tuviste un te accidente que te quebraste la paró un pierna. tiempo, tiene un propósito. Todo. Que de vuelta, ¿no? Hay veces que ese tipo de experiencias son súper dolorosas, Sí. ¿no? Y cuesta entender que haya un propósito detrás de eso, pero lo tiene. Y con el tiempo uno logra, o Claro, aprende, ¿no? A identificarlo. y no se trata de decirle a una persona que está en un proceso muy doloroso, mira, esto tiene un propósito, no, vete un poquito a... No es el momento, pero además, ¿cuántas personas cuando pasan por una situación que es muy difícil en su vida, muy dolorosa, una vez que la han transitado, te dicen, ¿cómo me cambió la vida? ¿Cómo me enseñó tantas cosas Eh, que sin esta situación no hubiese aprendido? Porque fue muy dolorosa,
pero a la vez me enriquecí con ello. Y esa misma experiencia para otra persona la puede meter en una depresión para el resto de sus días. Y es la situación Tal así. cual. Es como cada cual decida administrar aquello que la realidad le da. Exacto. Bueno, David, Sí. creo que llevamos 1 hora o algo así. ¿Ya tan rápido? Tan rápido, siempre pasa lo mismo con estos encuentros que cuando me doy cuenta me he ido a 1 hora y pico, y siempre me quedo corta porque me quedaría hablando mucho más tiempo contigo, y tú conmigo seguro también. Como nos pasa siempre, en realidad. Sí, siempre nos pasa que es para un rato y no se nos dan horas hablando. Porque aparte también es muy enriquecedor para nosotros compartir. Sí, sí. Bueno, David, quedó pendiente porque como astrólogo quería que me hablaras de un montón de cosas, pero bueno, las cosas, la realidad nos llevó a hablar de otras cosas. Está perfecto. Bueno, pues te desafío para que vengas y nos informes de todo lo que sabes de la astrología y todo lo que los beneficios que pueden darse a través de una revolución solar o de una carta natal. Así que te desafío a la próxima. Será un placer cuando vos digas. Aquí estaré para compartirte desde ahí, ¿no? Desde ese lugar. Pues nada, Y muchas bueno, gracias. agradecerte el espacio. Bueno, bueno, otra cosa antes de despedirnos. ¿Dónde te puede encontrar la gente en las redes? Por si alguien quiere hacerse una carta natal o biodescodificación o quieren ponerse en contacto contigo, porque a través de esta charla que ha estado entre tú y yo, a alguien le resuena ponerse en contacto contigo, pues cómo lo hace. Bien. Bueno, en Instagram me pueden encontrar como davidbarreiro.ar, ¿sí? Barreiro con B larga. Si no, el Instagram de mi emprendimiento, que es espacio.cronos, ¿sí? También en Instagram. Y si no, en Facebook, Espacio Cronos, en el buscador, y les va a aparecer ahí ese espacio desde donde con Nicolás, ¿sí? que es mi socio, acompañamos, ¿sí? Procesos de desarrollo personal, desde la astrología, la biodecodificación, el coaching ontológico, registros akáshicos. Hay un montón también de posibilidades, entendiendo también que cada persona va a resonar con Una el herramienta abordaje, ¿no es diferente. cierto? Que, exactamente, no hay una Eso, única verdad, todo no, se no, 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 no. complementa y eso es lo No, y lindo de al esto. final que cada persona va a evolucionar con una herramienta diferente. Depende. Exactamente. Que seguramente después llegue a otra, pero a su tiempo, ¿no? Bueno, que también la gente sepa que a mí me pueden encontrar en Instagram, en YouTube o en Facebook por Toñi Betancor, y que se pueden poner en contacto conmigo, que yo les paso los datos de David, o si quieren alguna consulta también como biodescodificadora o terapias energéticas, masaje y acompañamiento. También estoy ahí para ello, ¿no? Pero bueno, que si Yo alguien... quiero resaltarte algo, Tony. Dime. Eh, para quienes nos están viendo o nos están escuchando, Tony tiene mucha facilidad para bajar a un lenguaje sencillo, algo mega completo. Por Muchas eso, gracias. como colega, ¿sí? Súper recomendable, Tony. Muchas gracias. Entonces eso que muchas gracias, queda pendiente lo de la astrología para que nos informes y nada, que muchas gracias a todos y cualquier comentario, pregunta que se os ocurra, dejarla debajo que siempre nos viene bien para nosotros seguir hablando de todo esto. Bueno, David, Exacto. muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Un placer. Hasta pronto. Hasta luego.